Sí, se lo juro, Rosa. Usted lo atormentaba. Mister Místesis, ¿qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Mi querido amigo Gabriel Sosa Plata, qué gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. Mi querido Álvaro Cueva, lo mismo digo yo. Oye, y qué bonito este lugar que me trae tantos recuerdos de universitario. Oye, ¿y esa gorra qué onda? ¿A poco vamos a jugar? Pues esa es la idea, ¿no? Hablar de los deportes y de estos temas pues tan importantes. Y qué mejor que sea en este lugar, ¿no, Álvaro? Así es, aquí se hizo la primera transmisión de fútbol americano de la historia de nuestra televisión. Y hoy vamos a hablar nada más de fútbol americano, Álvaro. Claro que no, vamos a hablar también de básquetbol, de tenis, de béisbol. Hoy, querido Gabriel Sosa Plata, vamos más allá del balompié. Y para que nos quede claro, a ver, cuéntanos cuál es la importancia de la televisión deportiva en cualquier sociedad. Pues es mucha, porque es una manera de alentar, por ejemplo, el deporte en la sociedad. Es una manera también, hay que decirlo así claramente, Álvaro, de hacer grandes negocios, porque es indudable que una de las fuentes principales de ingresos de las televisoras en México y el mundo, provienen de la actividad deportiva. Por eso también ahí se han dado ahí cosas muy extrañas. El deporte, además, va vinculado a la promoción de la salud física y mental. Y no olvidemos nunca, de veras, no olvidemos nunca que el deporte va más allá del fútbol, soccer, y que el deporte culturalmente tiene cualquier cantidad de aportaciones. Y ni hablemos en términos mediáticos, ¿verdad? ¿Qué momentos? Pues no se diga. Y hablemos también de los intereses políticos y económicos que siempre han estado también en el deporte. Pero hay que reconocer que en la historia de la televisión en México, desde las primeras transmisiones deportivas, allí estaba finalmente este medio de comunicación. Así es, mira. El fútbol americano empezó a practicarse como un deporte universitario en Estados Unidos en 1860. Fue un derivado del rugby inglés. Se expandió en todo el territorio norteamericano y se consolidó como un deporte representativo de sus estudiantes. Este deporte llegó a México a finales del siglo XIX a través de algunos norteamericanos residentes en nuestro país, por los mexicanos que estudiaban en Estados Unidos e incluso por los que regresaron después de un tiempo de exilio durante la Revolución. El fútbol americano apareció reflejado en el cine, en historias de estudiantes que aspiraban a ser profesionistas y que eran buenos hijos, deportistas y disciplinados. Eran filmes que reforzaban la imagen de la esperanza que había en la educación superior y en un modelo educativo deportivo. Es importante mencionar que en algunas ocasiones este tipo de imágenes cinematográficas expresaban la distancia social que había entre estudiantes universitarios, dibujados como niños bien, con carros y ropa de moda, mientras los politécnicos eran representados en condiciones sociales y económicas precarias. ¿Qué te pareció, Gabriel? Oye, la verdad es que me pareció súper interesante, Álvaro, porque cómo es desde que nace la televisión comenzó este interés de estos empresarios en transmitir estas actividades deportivas y todavía con una tecnología, pues podemos decir, muy arcaica, Cuento muy buenos chismes, mi querido amigo, porque ya haciendo investigación en la hemeroteca, todos sabemos que la primera transmisión oficial ocurrió con un informe del presidente el 1 de septiembre de 1950. Así es. Lo que nadie menciona es que hubo, previos al informe, varios ejercicios técnicos que se hicieron a través de televisión deportiva, a través de eventos con caballos y, por supuesto, del fútbol americano. ¿Tú por qué crees que comenzamos esta gran historia con fútbol americano y no con algún otro deporte? Pues no sé, quizá por el movimiento, Álvaro, de los deportistas.
por la visión muy específica de los empresarios que encabezaron los primeros canales. Ellos eran muy fanáticos de esta clase de contenidos porque ellos habían tenido una educación universitaria muy al estilo de los Estados Unidos. Oye, qué interesante también que las primeras transmisiones, pues allí estaba el Politécnico, la UNAM, ¿no? ¿Qué te parece? A mí lo que más me emociona es que hoy ya tenemos una vez más fútbol americano estudiantil, fútbol americano universitario, después de un periodo de franca censura. ¿Quién sabe por qué oscuros intereses? Por los estudiantes, ¿no? Revoltosos, el 68 y todo eso, Álvaro. Me encanta lo que está sucediendo hoy, me encanta la historia de la televisión deportiva más allá del balompié. Y lo que viene a continuación yo creo que a muchas personas les va a dejar con la boca abierta. Buena atención. Veamos. El primer juego de fútbol americano que se transmitió por televisión fue un juego entre el Mexico City College y el Colegio Militar. Este partido se llevó a cabo el 14 de octubre de 1950 a las 3:30 de la tarde desde el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Aquella tarde, el Mexico City College ganó el partido 20-14. A partir de aquel 14 de octubre, el Canal 4 transmitió cada sábado los juegos de la temporada estudiantil de fútbol americano. ¡Ja! El 18 de noviembre de 1950 se televisó un clásico entre el Politécnico y la Universidad. Los ganadores fueron los Burros Blancos por 39-26. Ese día, el Canal 4 presentó su lema: por televisión XHTV, usted está en la acción, escucha y ve. ¡Ja! El primer partido del Tazón Azteca que jugaron la selección mexicana y el equipo del Winter College de Estados Unidos se transmitió el 23 de diciembre de ese mismo año. En aquel juego, el Winter College venció 27-14 al cuadro local. Querido Álvaro Cueva, ¿qué pasa con el Canal 4 de la televisión? A ver, pionero de este medio en México, pero también en estas transmisiones deportivas que para su época era realmente un reto tecnológico muy importante. No podía ser de otra manera, mi querido Gabriel, porque Canal 4 era de la familia O'Farrill, que a su vez eran los dueños del periódico Novedades. En aquellos tiempos, tener un periódico era tener una posición muy estratégica en la vida nacional, porque sí, estabas con los políticos, estabas con el dinero, con la cultura, pero por supuesto también con los deportes. He ahí la vinculación. A mí lo que más se me hace admirable es cómo, gracias a la televisión deportiva, gracias a las transmisiones en vivo, en blanco y negro, con aquel sonido tan espantoso de aquellos partidos, aprendimos a hacer televisión, porque no cualquiera, ¿verdad, Gabriel? Es cierto, y después, conforme fue pasando el tiempo, digamos que los grandes avances tecnológicos que hemos visto en la televisión comenzaron sobre todo en las transmisiones deportivas. Vino la televisión a color, después vino esta posibilidad de ver escenas, ¿no? Esta reproducción finalmente de esos pasajes ya se podía grabar. Después la televisión de alta definición, vimos también las transmisiones por satélite y se tomaban sobre todo los deportes como una manera de demostrar las grandes habilidades de los ingenieros, de los camarógrafos y pues bueno, los empresarios también ahí. Hay que recordarle al público que en aquellos primeros años no teníamos las cámaras que tenemos ahora, eran enormes, no había zoom, tenían unos lentes circulares ahí que se iban intercambiando para que viéramos de cerca la pelota y luego de lejos. ¿Qué eran tomas fijas, Álvaro? No, sí se podía como que medio girar aquello, pero realmente aquellos camarógrafos fueron los que hicieron la industria, ¿eh? Porque después de un partido, trabajando así, aprendías porque aprendías. Vámonos a corte porque regresando se pone mejor, ¿eh? Es televisión y poder con algo que nadie más quiere poner sobre la mesa, la otra televisión deportiva. Continuamos. Quédese con nosotros. Álvaro Cueva, contigo nunca se sabe a dónde vamos a parar.
Primero estuvimos en un estadio y ahora en un templo. Exacto, pero no cualquier templo, estimado Gabriel Sosa Plata. Se trata de un templo metodista. Ah, caray. ¿Y en dónde estamos? Esto no es la Ciudad de México, ¿verdad? No, nos movimos algunos kilómetros hasta la hermosa ciudad de Puebla. Oye, pues ahorita que salgamos de este templo, ¿no vamos por unas semitas? Pero estamos hablando de deporte, Gabriel. Y es que hablar tanto de deporte, a mí me da hambre y se me antojan las semitas y los dulces y las empanadas. Estamos aquí porque, ojo con lo que te voy a decir, en estos espacios tuvimos a uno de los primeros impulsores del básquetbol en México. Fue el director del Instituto Metodista de Puebla, el señor Guillermo Spencer, que primero improvisó unas canastas y unos aros para que se jugara este deporte y organizó el primer encuentro deportivo no oficial de básquetbol en el país el 5 de mayo de 1905. Este instituto tuvo el primer partido profesional en México y la primera exhibición pública de este deporte. ¿Cómo te quedó el ojo? Pues la verdad es que sí me apantallaste, pero en aquellos años todavía no había televisión, Álvaro. No, yo lo que quiero es que vayamos a la historia también de los deportes, incluso de la radio deportiva, porque sí, mucha transmisión, pero ¿qué tal luego lo que sucedió con los programas deportivos, los programas que informaban, analizaban o criticaban el deporte, ¿eh? Una larga tradición de la televisión en nuestro país, donde México yo diría que ha sido muy fuerte en este terreno en América Latina y por supuesto en el mundo. A todos nos encanta ese tipo de contenidos, ¿no me creen? Mira. El Canal 4 incluyó en su programación el primer noticiero especializado en deportes en México, llamado Noticiero Deportivo Internacional. El Noticiero Deportivo Internacional contaba con el servicio informativo de la NBC a través de un contrato de exclusividad que tenían para México con la XHTV. En febrero de 1951, Canal 4 comenzó a transmitir Televisor Deportivo, una revista informativa semanal, posteriormente llamada Televisión Deportiva de México. Esta revista televisiva presentaba la información más importante de los acontecimientos deportivos que habían sucedido durante la semana. Al ser el primer canal que entró en operación, el Canal 4 fue el primero en transmitir prácticamente todos los deportes que se jugaron en México. En marzo de 1951 salió al aire el Canal 2. De antemano queremos agradecer su atención para nuestra programación de esta fecha. Propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. A partir de la llegada de este nuevo canal, empezó una fuerte competencia entre ambas televisoras en materia de programas deportivos. Yo sueño con hacer una gran historia de las voces de la televisión deportiva. Pero por supuesto que sí, todo tiene que ver con la radio. Pero por supuesto que en esta magia de la narración vienen cosas increíbles que luego derivan en estas mesas súper sabrosas. Porque a lo mejor ese lo metió este antipático jugador y lo trae. ¿Pero usted cree que el árbitro tiene antipatía con un jugador antes de empezar Hombre, el partido? pregúntelo a cualquiera, hasta en el fútbol amateur. Había un árbitro que llegaba y me pidió una mano. Creo, tú corrígeme, que las mexicanas y los mexicanos tenemos una relación de amor-odio con los deportes tan grande que en estos programas, bueno, volcamos todas nuestras pasiones, todas nuestras inquietudes. Son una suerte como de válvula de escape donde, híjole, pasa hasta lo que no. Por eso funcionan. Yo creo que sí, pero también yo tengo una crítica. Es decir, a ver, teniendo tan buenos programas en la historia de la televisión dedicado a los deportes, ¿por qué no se aprovechó por parte del gobierno una verdadera política pública para impulsar el deporte en México? Es decir, si había ese carisma de estos cronistas y había una afición tan encendida, ¿qué pasó ahí, Álvaro? Creo que había problemas estructurales, creo que faltaba visión porque hay deportes que a todas y a todos nos enseñaron de niños que prácticamente jamás vimos en la gran pantalla chica. Es cierto. El caso del básquetbol. ¿Tú jugaste básquetbol? Yo jugué básquetbol y fui selección UNAM juvenil, aunque ¿Qué? usted no lo crea, claro. Gabriel.
Sí, sí, Impresionante. Hace muchos años. No, pero espérame. ¿Y luego qué pasaba cuando ponías la tele y esperabas ver eso? No había realmente opciones, Álvaro. Quizá un poquito en la televisión pública, en la televisión de Estado. ¿Y el básquet? Bueno, yo creo que todos en secundaria jugamos básquet. A todos nos enseñaron con estas pelotas y demás. El básquet es lo máximo. Y si no me crees, vamos a ver esto. El baloncesto comenzó a reportarle triunfos pequeños a nuestro país a nivel internacional cuando en 1926 la selección mexicana derrotó a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y alcanzó su punto máximo cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 el equipo nacional obtuvo la primera medalla olímpica en un deporte de conjunto para México al recibir el bronce luego de derrotar al equipo de Polonia. Dos personajes importantes para el básquetbol en México fueron José de Jesús Clark Flores y Lester Lane. El primero se convirtió en presidente de la Federación Mexicana de Básquetbol y el segundo, un entrenador norteamericano que entregó cuerpo y alma para ver crecer a la selección mexicana. Querido Álvaro, jugar fútbol americano yo diría que era muy arriesgado, pero definitivamente un partidito de béisbol yo sí me lo he hecho. ¿Qué? ¿Crees que aguantemos la carrera a la primera base? ¿Y por qué no lo intentamos? Mejor a lo que vinimos. No vaya a ser que nos lleven a nuestra siguiente parada en ambulancia. Yo quiero que hablemos de las estrellas de la narración deportiva, porque hasta el día de hoy se recuerdan con mucho amor, sobre todo de esta primera época. El Mago Septién hacía unas cosas memorables. Yo diría que no nada más se concretaba a hablar, que nos regalaba poesía. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los Dodgers, campeones de la Liga Nacional. Es cierto. Y yo creo que había un gran poder de la imagen, de la televisión, pero también de esa crónica, de esa posibilidad de describir esos escenarios, esas jugadas de una manera tan buena. Ahí estamos en deuda una vez más con la radio, porque toda esta creatividad auditiva, todo este lenguaje viene precisamente de ahí, y yo nunca me cansaré de aplaudir cómo el pueblo fue aprendiendo palabras, fue enriqueciendo su vocabulario, viendo televisión deportiva, escuchando a estos grandes narradores. El caso del béisbol es particularmente hermoso porque se construyó algo muy de corazón, muy sincero. Tenemos mucho que decir de esto, pero también tenemos que ver, mira, esto te va a encantar. Seguramente. El programa con el que se inauguró formalmente el Canal 2 fue un partido de béisbol que se transmitió desde el Deportivo del Seguro Social. El ingeniero Roberto Kenny había dirigido transmisiones de prueba para el Canal 2 desde octubre de 1950, pero el 22 de marzo de 1951 se transmitió el primer programa oficial de este canal. El encuentro entre el equipo Veracruz, propiedad del empresario Jorge Pasquel, y los Diablos Rojos de México. Además de Roberto Kenny en aquella primera transmisión, participaron el locutor Luis Farías y Pedro, el Mago Septién, que tuvo a su cargo la narración. Pedro, el Mago Septién, fue narrador de 22 deportes y es el principal protagonista en la historia de las transmisiones de béisbol en la radio y la televisión. Originario de Querétaro, Septién había participado en varios deportes. Ganó en 1938 un concurso para trabajar como locutor en el elenco de la recién inaugurada XCW. Pedro Septién participó en esta competencia desafiando a su familia. En 1939, para una transmisión radiofónica de la serie Texas contra México en el Deportivo Chapultepec, Septién fue elegido el narrador. Y cuando terminó la transmisión, el director de la XCW, Enrique Contiel, decidió que dejaría de ser locutor para dedicarse a ser cronista deportivo.
Septién propuso a mediados de los 40 que se transmitieran los partidos de béisbol por radio y fue él quien sugirió que se le propusiera el patrocinio del evento a la cervecería Modelo. En aquel entonces se le conocía como el dinámico Mago Septién. Álvaro, también el tenis no estuvo exento de estas primeras transmisiones en televisión. Mira, 1950, el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, digamos que estas élites en las grandes ciudades, desarrollo estabilizador, y como que había un interés de estos empresarios muy al inicio de transmitir estos deportes que, bueno, hay que decirlo, no eran de masas. Más que interés, yo creo que eran sus gustos personales. Era la época en la que el tenis era el deporte blanco, pero yo me pongo a pensar mucho en la cara de aquellas espectadoras, de aquellos espectadores que eran muy poquitos, porque había pocos televisores, de repente descubriendo una cosa loquísima que se llamaba tenis y que ocupaba tantísimo tiempo solo con dos personas ahí persiguiendo. Debía haber sido como un choque cultural, ¿no? Definitivamente, porque pues la televisión iba a adquirir con el paso de los años un gran poder, pues sobre todo a partir de la masificación. Y ahí yo creo que ya no encajaba demasiado el tenis, pero bien, ya lo dijiste, era un deporte que le interesaba particularmente a estas élites, que eran las que pagaban, pues sin duda, para tener ahí sus anuncios. Y una vez más, aprendimos mucho de técnicas mediáticas gracias al tenis. Y una vez más, las cosas cambiaron y mejoraron. Los deportes siempre mejoran las cosas. ¿No me creen? Miren. El 5 y el 12 de octubre de 1950, el Canal 4 transmitió el torneo panamericano de tenis y la inauguración de la 9ª temporada de carreras de caballos. Para entonces, los técnicos del canal iban adquiriendo experiencia en transmisiones. El tenis llegó a México con los ingleses que llegaron a trabajar al estado de Hidalgo. En 1874, Pierce Clifford y Theodore Patterson fundaron la primera cancha mexicana de tenis en Real del Monte. El primer centro deportivo donde se jugaba tenis se llamó Reforma y se inauguró en la avenida que le dio el nombre el 5 de febrero de 1905. Con el tiempo se cambió la sede al Centro Deportivo Chapultepec. Pues entonces, mi querido amigo Gabriel, vámonos ya a jugar. Oye, ¿y si mejor nos regresamos a Puebla por unas deliciosas semitas? Ay, bella Puebla, ándale. Gabriel, estamos muy lejos, agarra la onda, pero eso sí, yo creo que aquí afuera nos encontramos unos tacos de barbacoa. Juega. ¿Cómo que juega? O sea, ¿sí jugamos o nos vamos por los tacos o qué onda? No, tacos y semitas. ¿No? Vámonos por unos tacos, pero ¿qué tal? Mejor despidámonos como al estilo del locutor deportivo de los años 50. ¿Cómo sería? A ver, venga. Vamos a despedirnos de este gran programa que le trajimos desde TV UNAM. Es televisión y poder, es un privilegio haber entrado hasta sus hogares. Hasta la próxima. Hasta la próxima.